Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio muy especial para mí nuevamente estar con ustedes para llevarles la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora. Y hoy tenemos nuestro estudio bíblico en la carta a los Efesios. Así que vamos a leer, abra su Biblia, en Efesios capítulo 4, de los versículos 1 al 6, tenemos esta linda lectura de la palabra del Señor. Pues el título que lleva esta lectura dice la unidad del Espíritu. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Comenzando en el versículo número 1 dice la palabra: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Le demos gracias a Dios por esta palabra. Señor bendito, alabado sea tu glorioso nombre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y por eso, Señor, en esta hora estamos nuevamente para poder estudiar esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones para poderla recibir y que sea de una gran bendición espiritual para nuestra vida. Tú bendigas, Señor, a todos los miembros de nuestra iglesia Vida Abundante y que cada uno pueda estar allá en el seno de su hogar para poder escuchar y para poder recibir la palabra que tienes preparada para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesucristo rogamos, Padre, que nos ilumines, que nos ayudes no solo a entender la palabra, sino a ponerla en el terreno de la práctica. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo rogamos, Padre amado. Amén. Hermanos, como podemos notar en el versículo número 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos que andar como es digno de nuestra vocación. Es el pensamiento que tengo en el mensaje de esta noche, que el cristiano debe de andar como es digno de su vocación. Pablo comienza aquí con un ruego a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Él estaba preso, como lo dice el texto. Yo pues preso en el Señor. ¿Por qué estaba preso? La misma palabra lo dice ahí, en el Señor. Es que el apóstol Pablo estuvo andando y andaba siempre como es digno de su vocación. Y por predicar también el evangelio a los gentiles, Pablo sufrió la cárcel. Pero allá estaba pensando en los hermanos y comienza a escribirles esta carta y lo hace, hermanos, con ruego. Lo hace con una súplica a este grupo de cristianos. No lo está diciendo a los amigos, porque esta carta es dirigida a la iglesia, a los redimidos. Ahora, ¿saben qué le pide el Señor Jesucristo a los no arrepentidos, a los no cristianos? Les pide que se arrepientan de sus pecados. Por ejemplo, ahí en Hechos 17:30 hay un llamado. Dios les pide a ellos y a todos los hombres, dice, en todo lugar, que se arrepientan de sus pecados. Pero aquí el apóstol está pidiendo a los hermanos ya redimidos que puedan andar como es digno de su vocación. Hay un pensamiento similar ahí adelantito, hermanos, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 27, el cual dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe,
del Evangelio. Siempre el pensamiento, el propósito y la oración del apóstol Pablo para todas las iglesias donde él había ministrado era que vivieran como es digno del Evangelio, que se comportaran como es digno del Evangelio, que combatieran por la fe, como dice este hermoso versículo, unánimes por la fe del Evangelio. Esto es bastante maravilloso. Pero volviendo a nuestro texto de Efesios 4, dice la palabra, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Aquí encontramos un ruego, hermanos, para andar como es digno del Señor. Y este ruego no es un mandamiento, sino es una petición que el apóstol les está haciendo a los hermanos, o una súplica con mucho cariño a andar como es digno del Evangelio. Es igual como cuando les escribe a los hermanos de Roma, ahí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, es lo mismo, él les está haciendo un ruego, no un mandamiento, y les dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo quiere que sus hijos se presenten a Él, nuestro Dios, hermanos? Que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, con un culto racional. Que le adoremos con nuestro entendimiento y también con nuestro corazón. Que le rindamos una adoración en espíritu y en verdad. Por otra parte, cuando el apóstol escribe a los colosenses, les da un mismo pensamiento ahí en el capítulo 1 y el versículo número 10 de Colosenses. Vamos a leer este hermoso texto. Dice la palabra del Señor así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice aquí, agradándole en todo. Qué maravilloso, hermanos, es poder aceptar este ruego que el apóstol San Pablo no solamente les daba a los hermanos de Éfeso, sino también nos deja a nosotros también este precioso ruego. Volviendo a nuestro texto número 1 de Efesios 4 de nuevo, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí se nos está pidiendo que andemos como es digno de nuestra vocación, hermanos. ¿Y qué es nuestra vocación? Amados hermanos, la vocación es el llamado de Dios para salvación. Estos cristianos de Éfeso ya habían recibido la salvación. Ya eran cristianos redimidos por la sangre preciosa del Señor. Ellos habían recibido por fe al Señor Jesucristo. Ellos estaban ya sirviéndole al Señor, pero tuvieron que aceptar el llamado de la vocación, que es el llamado de Dios para salvación. El llamado de Dios para salvación a nuestros amados amigos se encuentra también en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor llama al pecador. Si se arrepiente de sus pecados y se vuelve, Dios le da el descanso que necesita el hombre. Pero además, hermanos, de este llamado de Dios para salvación, también Dios puede llamar a los hombres arrepentidos, a los hombres que han recibido la salvación de sus vidas, hermanos, para un ministerio especial. Tenemos el ejemplo del mismo apóstol San Pablo. Dios lo llamó para salvación, pero lo llamó para servirle a él. Por ejemplo, en los versículos 11 al 12, encontramos que ahí hay una serie de textos o de pensamientos cuando el Señor constituyó a los que deben de servirles con un ministerio especial. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La persona que acepta el llamado de salvación, después Dios lo llama para un ministerio. Por supuesto, no todos, ¿verdad? Pero aquí el llamado es general a todos los cristianos, el llamado de salvación. Y luego para servirle al Señor. Luego el Señor ha puesto ministerios especiales, como en el principio de la iglesia puso apóstoles, puso profetas. Pero ahora, hermanos, tenemos evangelistas, tenemos pastores y tenemos maestros con el fin de ayudar a la iglesia a la perfección espiritual, como dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces es muy especial aceptar el llamamiento de Dios. Pero también, hermanos, la vocación es personal y colectiva. Personal en el sentido de que cuando uno escucha el Evangelio, si uno acepta el mensaje y recibe por fe al Señor, es salvo. Pero cuando la persona se convierte entonces y llega a tener esa salvación gloriosa, se une al cuerpo de Cristo y comienza a tener esa comunión. Ahí tendríamos que aplicar lo colectivo, pues comienza a tener comunión. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está hablando de comunión. En el 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El cuerpo es la iglesia. El cristiano está unida al cuerpo de Cristo, o está unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tienen un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La vocación entonces, hermanos, es personal, pero cuando la persona se convierte, entonces llega a ser también una comunión colectiva con la iglesia, pues comienza a participar. Pero también la vocación es un llamado a la obediencia. El cristiano que comienza a obedecer a la palabra, comienza a vivir las características del versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí encontramos, hermanos, algunas características. El cristiano tiene que vivir en humildad, tiene que ser manso también y humilde de corazón. El cristiano tiene que aprender a vivir con paciencia y tiene que aprender a amar en amor, pero también tiene que ser solícito en guardar la unidad del espíritu. Tiene que obedecer a estas características que son muy importantes para la vida. Entonces, el cristiano tiene que reflejar su obediencia a la palabra del Señor. ¿Cómo? Ya lo dije, hermanos, con mansedumbre, con humildad, con paciencia y también con amor y con esa actitud de ser inteligente, de ser solícito, de ser diligente para poder servir al Señor. Así que, gracias a Dios, porque hemos aceptado el llamado de Dios. ¿Para qué? Para andar como es digno del Evangelio. ¿Cómo está andando usted? Espero que usted, como hijo de Dios, esté agradándole a Dios en todo lo que hace y que estemos dispuestos a servirle y a seguirle hasta el final de nuestra vida. Que cada momento, hermanos, en nuestra vida, nosotros estemos siempre pensando en ese pacto, en ese compromiso espiritual y que sigamos aceptando el ruego del apóstol San Pablo. ¿A qué? A andar como es digno de nuestra vocación, como fuimos llamados para eso mismo. Que el Señor nos bendiga y continuamos en una próxima oportunidad.